Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Ya estamos miércoles 31 de julio de 2019. Así hoy despedimos a este mes en el Touch de la semana. Espero que se quede con nosotros. Tenemos las noticias más relevantes sucedidas aquí en la capital yucateca y por supuesto en el interior del estado hasta esta hora de la tarde. Mi nombre es Livden Ojeda y le invito a que se ponga en contacto directo con nosotros a través de la línea telefónica 920-7441. El teléfono está totalmente disponible para que nos haga saber sus reportes. Dicho esto, arrancamos con las noticias. Y esta tarde iniciamos nuestro recorrido informativo en la costa, específicamente en San Crisanto, sitio en donde esta mañana el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, entregó apoyos a los hombres de mar. Así que nos vamos a la costa para conocer los detalles. En San Crisanto, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó apoyos del programa Peso a Peso, componente pesca y acuacultura, a 270 pescadores de 21 municipios. Estamos apoyando a pescadores de Celestún, Silambravo, de Santa Clara, El Cuyo, Jalachó, Junugmá, Progreso, Las Coloradas, San Felipe, Cizal, Sitpach, Peto, Telchac Puerto, Chancenote, Tixcocop, Zucacap, Umam, Guayma, Yobaín, Comchem y por supuesto San Crisanto, porque también estamos apoyando la acuacultura, como por ejemplo las señoras que vienen de Jalachó. Y aquí el catálogo de artículos de pesca incluye 65 artículos en el programa Peso a Peso, 35 de acuacultura a precios menores de lo que le encuentran en la tienda. A principio de la administración estatal se entregaron equipos y maquinaria para pescadores con la inversión de 40 millones de pesos. En representación de los pescadores, Andri Angulo Tamayo explicó que con esos insumos tendrá mejores oportunidades para desarrollar su actividad en alta mar de forma segura. Al sector pesquero nos demuestra que usted, señor gobernador, está preocupado por ayudarnos a tener mejores ingresos y a una pesca más segura. Mejores ingresos porque los artículos de pesca nuevos nos ayudarán a lograrlo y más seguro, porque incluyeron en este programa los chalecos salvavidas certificados, dispositivos de ubicación por satélite y también radios y antenas. Vila Dosal adelantó que se reaperturarán en los próximos meses las ventanillas del programa Peso a Peso para la gente que no pudo inscribirse en esta ocasión. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán Te Informa. Y ahí mismo en San Crisanto el gobernador anunció diversas obras, como por ejemplo la construcción de un malecón y su muelle. Vamos con los detalles. En rápida respuesta a la solicitud del alcalde de Sinanché, Felipe Rojas Escalante, el gobernador Mauricio Vila Dosal se comprometió a iniciar el proyecto de techado de la iglesia de San Crisanto y de la construcción de un malecón para la atracción de turistas al puerto. Me platicaba que desde el huracán Isidoro se voló el techo de la iglesia, y desde ese entonces nadie lo arreglaba. ¿Cómo se ve que no era yo gobernador? No, miren, lo que vamos a hacer es que va a estar acá el viernes, hoy es miércoles, el viernes va a estar la gente del INCOPI, van a venir a tomar medidas. Si es poquito, presidente, yo creo que lo podemos hacer este año. Si ya se pasa a lo mejor de millón y medio de pesos, lo dejamos para el próximo año, pero para empezarlo en enero, febrero, para que se pueda tener terminado el techo de la iglesia. El proyecto del malecón incluirá un muelle para San Crisanto. Lo que yo me puedo ofrecer, presidente, es que vengamos. Y es que le comento que Yucatán va por muy buen camino. Le platico que de acuerdo con datos del INEGI, nuestro estado se posiciona entre los primeros lugares a nivel nacional con mayor crecimiento económico. Yucatán está entre los 3 estados con mayor crecimiento económico en el segundo trimestre del año, según la revisión nacional del INEGI, como resultado del talento de los yucatecos. Hoy despertamos con noticias donde el crecimiento de Yucatán está entre los 3 principales estados de crecimiento según el último trimestre del INEGI, donde crecemos al 3.1%, donde muchos estados, incluso el estado vecino como el de Campeche, presentan un decrecimiento. Por lo tanto, algo está pasando, y lo que está pasando creo que se lo atribuyo sobre todo al talento de los yucatecos. El funcionario resaltó que en Yucatán la esperanza de vida de las pequeñas y medianas empresas está por arriba de los 9 años.
mientras que la media nacional es de 7 años. Torres Peniche asistió en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal a la celebración del 10º aniversario del Grupo Intor, consorcio empresarial juvenil especializado en consultoría de negocios, finanzas, comunicación, mercadotecnia, jurídica y organización. A 10 años de su fundación, Intor tiene presencia en las diferentes regiones del país y planea crecer hacia el exterior. Teleyucatán te informa. En otros temas, si tú quieres continuar tus estudios, pero por azares del destino no alcanzaste cupo en una escuela pública, presta mucha atención. El IBESEI otorgará más de 6,000 becas para alumnos de escuelas particulares que van desde el 25 hasta el 100%, así que toma nota. El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Yucatán entregará más de 6,500 becas para alumnos de escuelas particulares desde preescolar hasta universidad. Consiste en otorgar un descuento en las colegiaturas, que puede ser del 25, del 50 y en algunos casos hasta el 100% de la beca. El registro en línea para los alumnos de educación básica inició el lunes y concluye el viernes. Es muy importante que lean la convocatoria, porque muchas veces quieren acceder, pero el mismo sistema no los deja porque no les corresponde el día. En la convocatoria está especificado qué día le toca de acuerdo a su apellido. Por ejemplo, si su apellido empieza con la letra A, si es ahorita en nivel preescolar y todo, pues se debe de inscribir en los primeros días. Hay otros motivos por los que en ocasiones los papás no tienen acceso al registro en línea. Por ejemplo, que haya un fallo en el nombre, en la CURP, en algo así. Pues entonces vienen aquí y se les hace la rectificación y ya pueden acceder. Otro caso por el que no pueden acceder, que su escuela no esté participando, o sea, que no tenga registro estatal y no tenga convenio con nosotros. Ahí así también, aunque lo intenten, no van a poder. Y un caso más es que no alcancen el promedio. El promedio que exigimos es de 85 y mucha gente quiere ingresar con 70, con 80, obviamente no va a poder. Sin embargo, quienes cumplen con los requisitos pueden tener problemas para el registro por la saturación de usuarios. En este caso, hay que tener paciencia e intentarlo en distintos horarios del día hasta lograrlo. Son 700 escuelas de nivel básico del estado que participan en la convocatoria. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ya que estamos en el área de la educación, le cuento que a través de juegos, proyección de videos, lluvia de ideas y círculos de reflexión, promueven acciones para asegurar una sana convivencia escolar. Con esto preparan a niños y tutores para enfrentar problemáticas como el acoso escolar y la violencia. Con el apoyo de especialistas en psicología y en relaciones personales, niños, adolescentes y sus tutores identifican herramientas para frenar actitudes negativas dentro y fuera de las aulas en el taller de sana convivencia, que respalda la Secretaría de Educación. Este proyecto ha atendido a 3,567 estudiantes de los 3 niveles de instrucción básica, así como a 243 madres y padres de familia. Su realización atiende las peticiones de los directores de los planteles de educación básica en todo el estado. Tras aclarar que la estrategia responde al interés del gobernador Mauricio Vila Dosal de garantizar a la infancia espacios de sana convivencia y desarrollo, la coordinadora de Prevención Social del Departamento de Desarrollo Humano, Eloísa Herrera Medina, explicó que en las sesiones, los padres de familia conocen formas de promover ambientes de armonía y tolerancia a la diversidad. Se abordan temas que tienen que ver con valores, comunicación, respeto, la importancia del diálogo. Estamos trabajando tanto con los padres y madres de familia como con los estudiantes, de tal suerte que pueda ser una atención integral y que tengamos temas similares y que en cierto momento pues sea algo que puedan compartir también en casa. Mediante juegos, lluvia de ideas, proyecciones de videos y círculos de reflexión, alumnos y sus tutores adquieren habilidades para mejorar su comunicación y enfrentar problemáticas como el acoso escolar y violencia, a fin de prevenir factores de riesgo psicosocial. Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, enviamos los primeros saludos de la tarde y son para Federico Miss Ucán y también para Adriana Vargas, que nos saluda desde Humán. Se están reportando a través de la transmisión en el Facebook de Teleyucatán. Vamos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a la Villa de Maxcanú para celebrar su 162 aniversario con la presentación de Saúl Ayala y su Moreno Show. La grabación inicia a las 3:30 de la tarde en el campo de béisbol Felipe Carrillo Puerto. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto saber que sigue con nosotros. Y mire, le platico que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio Zaida Rodríguez Gómez, y ya lo sabe, ella es la secretaria de Desarrollo Sustentable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un saludo y buen provecho a todos los que nos acompañan hoy. Al contrario, qué gusto que nos acompañe una ocasión más, y sobre todo para platicar de un tema muy importante en el que sociedad y gobierno están participando para el beneficio de nuestra zona costera aquí de Yucatán y por supuesto para el medio ambiente. Acciones conjuntas. Así es, Linda, mira, la verdad muy contentos de poder compartir contigo y pues por supuesto con todos los que hoy nos acompañan este programa de acciones conjuntas que el gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dosal, nos ha pedido que actuemos de esta forma. Cuando comienza el Festival de la Veda, te acordarás que comenzamos a trabajar, pues ahí todas las secretarías, obras públicas, pesca, el INCAI, el CISEI, o sea, muchas acciones que comenzaron a suceder en conjunto, y la respuesta de la sociedad yucateca, la verdad, fue muy buena. Inspirados en ese sentido, pues ahora en verano, pues hay que retomar. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos garantizar que nuestras vacaciones en Yucatán van a ser vacaciones seguras, por supuesto, pero también responsables. Y responsables en el sentido de cuidar nuestra naturaleza, de mantener nuestras playas limpias, y pues qué mejor que mostrar nuestra disposición como gobierno del estado de coordinar a la sociedad civil organizada, por supuesto, a los vecinos, a los municipios, a las empresas responsables que nos han estado ayudando para ya tener 34 acciones de limpieza en toda la costa yucateca al día de hoy. Y la respuesta ha sido bastante positiva, más de 3,000 voluntarios se han sumado a estas campañas. Así es, más de 3,000 voluntarios, y sobre todo lo que presumimos ya mucho es jóvenes, muchos jóvenes interesados en cuidar Yucatán, ¿no? En transformar Yucatán en un estado limpio, y que inspiran también, por supuesto, a muchas mujeres, a muchos niños, ¿no? Pero sobre todo liderados en esta juventud que nos inspira confianza y nos inspira un futuro prometedor para Yucatán. Acciones que han dado resultados. ¿Cuántas toneladas se han captado hasta ahora? Mira, ya tenemos una cifra bastante importante, 190 toneladas de residuos, 65 toneladas en la Ciénega, que eso es bien importante. Siempre limpiábamos las playas, en las playas ya llevamos 30 toneladas,
pero 65 en ciénegas, que representan una cantidad importante, ¿no? Y 95 en caminos y veras de la carretera, que este es otro tema que a veces nos encontrábamos, estos famosos tiraderos en las orillas de las carreteras, y de repente algo de escombro y algo de bolsas y basura diversa, ¿no? Que nos encontramos por ahí, que ya llevamos 95 toneladas de residuos que esperamos que no vuelvan a regresar a estos sitios. ¿Cuáles son las recomendaciones para todos los que vamos a la costa, que vamos a disfrutar del verano, pero pues también a cuidar estos sitios? Así es, mira, el gobernador nos hizo favor de decir la frase adecuada, ¿no? Cuando iniciamos estos trabajos y cuando inicia el verano, dice: queremos un verano responsable, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos a los visitantes en zona costera? ¿Qué le pedimos a los habitantes de la zona costera? Que por favor nos ayuden a tener un verano responsable, que cuiden la naturaleza, nada de andar arrancando duna, cortar manglar, ¿no? Poner la basura en su lugar, por supuesto, bloqueadores solares biodegradables, utilizar contenedores reciclables, o sea, poner lo que esté en nuestras manos, nuestro granito de arena, para que nuestras vacaciones sean responsables, pero por supuesto que podamos gozar la belleza de nuestras costas yucatecas, que por supuesto hay que presumirlas. Y por supuesto que se sumen a este tipo de campañas, que el próximo punto será el próximo viernes. El viernes les esperamos en la localidad de Chelem, estaremos realizando una limpieza en zona costera y en Ciénega. ¿Cómo todos los que nos están viendo en este momento en su casa, cómo se pueden unir? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que registrarse en algún sitio? Sí, les invitamos a ser partícipes de las actividades que ya estamos desarrollando. Búsquenos en redes sociales, ahí pueden ver cuáles van a ser nuestros siguientes eventos, los horarios y puntos de reunión. Y si tienen una idea, algún sitio donde limpiar, algún grupo organizado proactivo que quieran sumarse, también comuníquense con nosotros al 930-3380 y ahí podemos organizar alguna acción que seguramente será para beneficio de todos los yucatecos. Pues secretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, Linden, y buen provecho a todos los que nos ven. Muchas gracias, ahí quedó la invitación para el próximo viernes en Chelem. Nosotros por lo pronto nos vamos con más noticias y mire, y ahora que estamos en plena temporada de lluvias, deben tener en consideración este aspecto y evitar en medida de lo posible mojarse cuando el aguacero llegue, pues de lo contrario podría pescar un buen resfriado o incluso neumonía, así que hoy escuchamos a un especialista. Agosto y septiembre son los meses más lluviosos del año, así que tome sus precauciones y cargue siempre su paraguas o impermeable. De lo contrario, podría enfermarse. Mojarse en la lluvia puede ocasionar desde un simple resfriado, rinofaringitis hasta neumonía. Al exponerse a estos cambios climatológicos, la lluvia puede exponer primero a que tengas un resfriado común. Depende del que no te atiendas adecuadamente este padecimiento tan simple que puede progresar a complicaciones mayores como una neumonía adquirida en la comunidad. Se refirió a los síntomas de la neumonía. Sus principales síntomas son fiebre, que van desde mayor a 37.8 los grados centígrados, tos con esputo, que es las flemas, rinorrea, que es la salida de moquito por la nariz. Puede haber también confusión mental, que se ve más que nada en pacientes ancianitos. Para prevenir la neumonía es importante vacunarse. Que tengan un cuadro completo de vacunación. Y entre la vacuna que más recomendamos es la influenza. Las personas que se quitan los zapatos para evitar mojarlos por la lluvia o al cruzar calles encharcadas también podrán adquirir otras enfermedades. Claro, y sobre todo que si andan por aquí en el centro de nuestra ciudad, pues estas aguas negras que salen de los alcantarillados va a ser muy propicio los contagios por hongos o infecciones bacterianas también en los pies. Los televidentes siempre deben tomar sus precauciones. Claro, andar con un paraguas, un impermeable, podría ser que hasta resguardarse en algún lugar, esperar a que pase este mal tiempo y para poder salir, sobre todo si llevas niños contigo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema, las lluvias y tormentas seguirán presentes en el estado, principalmente en el centro y sur, y como ya se lo imaginarán, las temperaturas seguirán siendo calurosas. Aquí en la Blanca Mérida de hasta 36 grados, pero ya lo sabe, como todas las tardes vamos directo con el pronóstico del tiempo. El ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la región, en combinación con una vaguada sobre la península de Yucatán, ocasionarán nublados vespertinos con probabilidad para chubascos y tormentas puntuales fuertes en el noroeste, centro y sur de nuestro estado. Asimismo, se esperan temperaturas cálidas al amanecer y calurosas a muy calurosas durante el día,
con vientos del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de 45 kilómetros por hora en zonas costeras. Nueva onda tropical en el occidente del Mar Caribe. Para la Branca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima estará en 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y con esto nos vamos de lleno a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta, por supuesto, más noticias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa, tenemos saludos antes de continuar con más noticias y mire, son para Saúl Parra y José Chalé que nos está sintonizando desde Acanqué. Gracias por el favor de su compañía y por supuesto la preferencia. Y ahora les cuento que el próximo 3 de agosto iniciarán los festejos en honor a la Virgen de la Asunción, en los que por primera vez se integra el gremio de la Ermita de Santa Isabel. Más de 90 años de tradición tienen los gremios patronales en honor a la Virgen de la Asunción, que este año se realizará del 3 al 16 de agosto, de modo que las celebraciones a la venerada imagen se mantienen vivas de generación en generación. Por primera vez se integrará el gremio de la visitación de la Ermita de Santa Isabel, conformado por 60 socios, quienes participarán en los festejos de San Sebastián el 4 de agosto a las 11 horas. Como un hecho histórico, vecinos de la Ermita de Santa Isabel se unirán a los festejos de la Virgen de la Asunción con su propio gremio. Nunca había habido gremios, y es que los gremios existen desde la Edad Media, que se agrupaban por oficios. Por ejemplo, tenemos un gremio muy famoso de las modistas que hay en la catedral, en Mejorada, que antiguamente había un gran número de modistas y estaban afiliadas a ese gremio. Por la noche se oficiará la misa para todos los socios del gremio a las 19 horas y posteriormente presentarán bailes típicos, juegos tradicionales y pirotecnia en los alrededores del barrio de San Sebastián. Con la creación del gremio de la visitación de la Ermita de Santa Isabel se fortalecen las tradiciones del barrio de San Sebastián. Fue algo sorpresivo el que se haya interesado esta comunidad en tener un gremio que desde luego no disminuye en nada la devoción que se le tiene a la Virgen María en su asunción a los cielos, sino que acrecienta y hace que se fortalezca este culto. El lunes 5 de agosto a las 6 de la mañana se realizarán las tradicionales mañanitas a la Virgen de la Asunción, organizado por vecinos de San Sebastián. Parte de lo que estamos buscando aquí en el gremio, no solamente
O sea, sí, por supuesto, la parte religiosa, pero también todo lo que conlleva, ¿no? Actividades culturales, atraer a jóvenes para prevenir todo lo que es cultura y el arte y el deporte. Evidentemente previene para que los jóvenes caigan en drogas, en embarazos no deseados y sobre todo que estén conservando un espacio muy bonito, muy histórico, muy emblemático y en paz. Los festejos incluyen para el 15 de agosto la procesión que saldrá de San Sebastián con la imagen de la Virgen de la Asunción hacia la ermita de Santa Isabel. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. También le cuento que nuestro legado será expresado a través de la danza y será protagonista del programa Miércoles de Gala Yucateca con el espectáculo De la Jota a la Jarana, que se presentará en el Teatro José Peón Contreras, organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes. Fíjese que el evento promueve y resguarda la riqueza cultural de Yucatán, así que la audiencia disfrutará el espectáculo sin costo este día, así como también el 7 y 14 de agosto a las 20 horas. Pero le cuento más detalles. De la Jota a la Jarana transportará al público por diferentes épocas del medio del talento de 120 artistas en escena provenientes de los grupos folclóricos infantil, juvenil y el titular Alfredo Cortés Aguilar, todo dirigido por Carlos Acereto Canto. Y también, hablando de actividades artísticas, le cuento que niños y jóvenes de Junucma, Tecash, Tixcocop y Tizimín, de los núcleos de educación musical del programa Conesh Pash, disfrutaron el concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, que se presentó en el Teatro José Peón Contreras. Con esas actividades, las Secretarías de la Cultura y las Artes y de Cultura de Gobierno de México extienden lazos de colaboración para que los músicos del territorio nutran sus conocimientos y la ciudadanía, por supuesto, también tenga acceso a diversos espectáculos. Y mire que con esta presentación la agrupación musical inició su gira número 28, que abarca Campeche, Tabasco, Veracruz y culminará el 4 de agosto en la Ciudad de México. Ya por último le cuento que previo a su presentación, a esta que le comento, los integrantes del ensamble visitaron el Gran Museo del Mundo Maya para acercarse un poco a nuestra cultura prehispánica, y allí en su pantalla imágenes al respecto. Cambiamos totalmente de temas y mire, si usted es de las personas que adoran a su mascota y con tal de que no le suceda nada malo, incluso lo tienen adentro de su casa, preste mucha atención al tema, pues incluso dentro de su hogar pueden adquirir enfermedades como la conocida con el nombre de gusano del corazón. Si piensas que mantener a tus mascotas en casa puede evitar que se enfermen, te equivocas. Hasta en el hogar pueden adquirir ciertos padecimientos. Hay algunos que pueden ser mortales, como la filaria, comúnmente llamada gusano del corazón, que se transmite por la picadura de mosquitos. Lo que sucede es que el mosquito en su interior puede tener algunos ciclos de un parásito que a través de la picadura puede transmitir a los perritos o a los gatitos, y este parásito continúa su ciclo en la sangre de los mismos y finalmente se puede alojar en el corazón. Y esto puede causar problemas serios de salud. Los síntomas del padecimiento son tos, dificultad para respirar, incluso desmayos. Aunque es casi imposible evitar que haya moscos en el ambiente, se puede prevenir que piquen a las mascotas por medio de repelentes. Otros padecimientos que son comunes en las mascotas son el moquillo y el parvovirus. Son microorganismos muy resistentes al ambiente. Entonces, pudiera estar en la orina, en el excremento de perritos que pasaron por la calle antes, un perrito callejero, y que nosotros sin darnos cuenta pisamos, que llevamos en nuestra ropa, en nuestras manos. Una vez que la mascota está enferma, está infectada, el pronóstico es reservado. Son enfermedades muy graves, entonces lo mejor ahí es prevenir. Los perritos se pueden vacunar. Las garrapatas también pueden infestar a tu mascota, aunque no tenga contacto con perros callejeros. Aunque nuestra casa esté muy limpia, esté bien fumigada, siempre habrá problemas. Podemos tener problemas con las casas de alrededor, con algunos terrenos baldíos, con perritos que están en la calle y que tienen parásitos externos como pulgas y garrapatas, y estas pueden entrar a la casa y parasitar a nuestras mascotas y transmitir algunas enfermedades. Las garrapatas no solo afectan a las mascotas, porque también pueden transmitir enfermedades a los humanos, como la ehrlichiosis, que es un tipo de infección.
Para evitar que la mascota tenga esos parásitos, es importante fumigar periódicamente el hogar al menos cada 6 meses, desparasitar a la mascota y colocarle productos antigarrapatas. A fin de que la mascota tenga una óptima salud, es importante llevarla a un chequeo anual al veterinario. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora saludamos a nuestra compañera Mayra Vences, ella está del otro lado del estudio. Amigas y amigos, las vacaciones continúan y también el fin de semana ya se está acercando, así que seguramente están buscando qué hacer. ¿Por qué no salir de la ciudad y conocer lo que nuestro estado tiene para todos? Una gran opción es la Feria Artesanal Tunich 2019, que abre sus puertas a las y los yucatecos y a los visitantes nacionales y extranjeros. En este evento podrás disfrutar de su amplia gama de riquezas artesanales, gastronómicas y culturales, así que date la vuelta del 26 de julio al 4 de agosto a la comisaría de Sitia para divertirte con los espectáculos musicales y comediantes que estarán engalanando esta feria artesanal por excelencia. Para más información visita la página www.merida.gov.mx/Tunich. Hacemos una pausa, ya regresamos. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social, Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles, 7:30 de la noche por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Hoy tenemos invitados de lujo. También nos acompaña esta tarde el licenciado Rafael Hernández Cotasec, secretario técnico de Planeación y Evaluación. Muy buenas tardes, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Libden, el gusto es mío de estar aquí con tu auditorio. Vamos a platicar de un tema muy importante que es de interés de todos, de la Agenda 2030. Antes de comenzar de lleno con el tema, aclarar de qué se trata este tema. La Agenda 2030 nace con una pregunta que se hicieron 193 países, que es, dentro de 15 años, ¿cómo vamos a estar? La respuesta fue arrolladora, en que todo el mundo dijo que íbamos a estar mal en tema ambiental, en tema de trabajo, en tema de desigualdades, en temas de salud. Era un panorama que se veía bastante negativo. Entonces, a partir de ese panorama, pues 193 países dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Vamos a fijarnos entre todos 17 objetivos que nadie pueda decir que no quiere atenderlos, claro. Y a partir de estos 17 objetivos vamos a establecer metas para que cada país lo vaya cumpliendo. Ahora sí, que del marco global se bajó a los países y ahorita lo que estamos haciendo es que de México se baja a los estados, y en este caso Yucatán es uno de los primeros estados que está adoptando esta agenda internacional, pero que por más que se vea muy lejana y por más que parezca internacional, son los mismos problemas que nos tienen a todos preocupados. Es tema de seguridad, es un tema de hambre, es un tema de pobreza, es un tema de violencia contra las mujeres, de acceso a servicios de salud, de educación. Entonces, como puedes ver, son objetivos que, por más que se definieron desde un ámbito internacional,
pues siguen y aplican en los distintos, a nivel país y a nivel estado. Y ya que aterrizamos el tema, ¿cuál es el desarrollo aquí en Yucatán? En Yucatán, fíjate que desde el primer día empezamos a impulsar la Agenda 2030 de una manera muy sencilla. La primera pregunta del gobernador Mauricio Vila es, ¿tenemos las condiciones para darle seguimiento a estos objetivos? ¿Cómo vamos a reducir la pobreza? ¿Cómo vamos a incrementar el empleo? ¿Cómo vamos a darles oportunidad de trabajo a toda la gente en el interior del estado? Y la respuesta es que nos hacían falta algunas instituciones. De ahí que el gobernador creó la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Pesca, el Instituto de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es decir, creó el diseño institucional para que la gente pueda acercarse y decir, oye, si yo estoy viendo que están maltratando el medio ambiente, ¿con quién me acerco? Claro. Si yo estoy viendo que están pescando de manera ilegal, ¿con quién me acerco? Entonces, primero fue ese andamiaje institucional. Y después de eso, ya que teníamos las instituciones, es, bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos que todas las dependencias estén obligados a cumplir con estos objetivos? Y ahí es cuando nace el Plan Estatal de Desarrollo, que incorpora estos objetivos, sus metas y el seguimiento a sus indicadores. Así es como lo estamos trabajando. ¿Y cómo ha ido la incorporación de una cosa con otra? Ha sido un proceso bastante complicado que por el momento sabemos que esta agenda, si bien es una visión a largo plazo, se llama Agenda 2030 porque los objetivos son para el 2030, sin embargo, lo que se espera es que logre un equilibrio entre lo económico. Sabemos que hoy en día el Estado está creciendo a niveles altos, 8 veces más que el país. Estamos creciendo, somos el tercer estado con menos desempleo, estamos generando 17,000 nuevos empleos, 23,000 millones en inversiones, pero ¿cómo hacer que eso la gente en su día a día lo palpe? ¿No? Entonces ese es un gran desafío que tenemos ahorita y que la manera en la que lo vamos a hacer es, pues dicen que el amor se ve en el presupuesto, entonces vamos a asignarle recursos a las principales necesidades de la población para poder atender estos problemas de educación, de salud, de grupos vulnerables, de atención a vida submarina, a las playas y a la par. En lo que sale todo eso, pues es que se están generando acciones como la de Yucatán hacia cero residuos, como la limpieza de las playas, como el fortalecimiento en el tema de seguridad, como los más de 36,000 acciones que hemos recibido al interior del Estado para el tema de protección a las mujeres. Hemos dado 16 millones de despensas a niños y niñas al interior del Estado, de primaria y secundaria. Es decir, estas acciones van acompañando, pero lo importante es que tengan un rumbo a futuro y no a corto plazo. Y claro, que a fin de cuentas son del interés de toda la sociedad. Claro, o sea, como bien lo comentaba al inicio, independientemente que fueron impuestas, por así decirlo, o más bien elaboradas por 193 países, al final, ¿qué persona aquí no tiene interés por que sus hijos vayan a la escuela, por encontrar una oportunidad de trabajo bien pagada, por vivir en una ciudad bien organizada? Es decir, pues claramente son del interés de toda la gente. Efectivamente, secretario. ¿Algo más que nos desea compartir esta tarde? Pues invitar a todas aquellas personas que tengan interés en conocer sobre la Agenda 2030, que nos visiten en www.ceplan.yucatan.gov.mx/Agenda 2030. Ahí podrán encontrar todo lo que nosotros estamos haciendo en el cumplimiento de esta agenda. Agradecer el espacio, Lirlen. No, muchísimas gracias por compartir esta importante información con nosotros y por supuesto vamos a estar muy pendientes. Gracias a ti. Le platico que él es el licenciado Rafael Hernández Cotasec, secretario técnico de Planeación y Evaluación. Nosotros vamos con más noticias y mire, vamos a temas de salud. 7 de cada 10 adultos en México viven con este padecimiento. Muchas veces incluso ni siquiera estamos enterados por la falta de prevención. La diabetes es una enfermedad crónica, así que no es un tema que se debe tomar a la ligera. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta a 12 millones de mexicanos y en promedio 7 de cada 10 adultos del país la padecen. Pero usted, ¿sabe cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad? El primero que se presenta generalmente es mucho cansancio y la persona ya no rinde haciendo exactamente las mismas actividades, ¿no? Como que la batería se le gasta a medio camino cuando está teniendo la misma rutina, ¿no? Acuden varias veces al baño a orinar, se despiertan durante la noche cuando esto normalmente no es regular, ¿no? La ansiedad por comer, ¿no? Ya comí, ya a las 2 horas me vuelve a dar hambre. Toman mucha agua y al poco tiempo vuelven a sentir la boca reseca. Sin embargo, hay diabéticos que no presentan síntomas. Por ello es importante realizarse un chequeo constante, sobre todo si hay antecedentes en la familia de este padecimiento, ya que estos exámenes pueden ayudar a prevenirla.
sí es importante ir a un laboratorio, hacerse una prueba simple de glucosa en ayuno para poder detectarlo y consultarlo con el médico, ¿no? Entonces, lo recomendable es que si estamos hablando de un adulto, salga en menos de 110 en una prueba de ayunas, ¿no? Y es lo que nos puede indicar que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, si la persona sale menos a 100, no tiene diabetes. Si sale entre 100 y 126, es un estado que se le conoce como prediabetes, que ya hay ciertas alteraciones de glucosa sin estar ya pues establecida esta alteración, y a partir de 126 podemos ya tener un diagnóstico franco. Dijo que para prevenir la enfermedad es importante llevar una alimentación saludable y realizar alguna actividad física para evitar el sobrepeso, uno de los principales factores de riesgo de este padecimiento. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Así que ya lo sabe, aunque todo nos incomoda hacernos el chequeo general, tómese unos minutos, podría estar salvando su vida o padecimientos futuros con mayor cantidad de problemáticas. Antes de despedirnos, quedan unos saludos pendientes y son para Fortino García y también para Juanita Barrera desde la colonia Villas de Oriente. Muchísimas gracias por el favor de su compañía a lo largo de estos 45 minutos. Yo me despido, mi nombre es Libden Ojeda. Nos vemos mañana para saludar al mes de agosto, 1 de agosto. Se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca con nuestros compañeros Antonio Lizama y Mario Peniche. Que pasen muy buenas tardes. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Y ahora? ¿Qué le pasa a don Chuy? Es que necesito llamar a Mérida, pero nomás no puedo. No, pues es que a partir de hoy, 3 de agosto, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tenemos que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos. Sí, bueno. Lalo, mándame más, cochinita. Tú también. Marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a Ticopó para celebrar la fiesta de la Virgen de la Asunción con la música de los aventureros La Leyenda, presentados por Macpreu y Tricón. La grabación comienza a las 5 de la tarde. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán.
Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en esta emisión de Deportes Tele Yucatán Te Informa en vivo desde el Estudio A. Hoy vamos a estar hablando del arranque del torneo de Copa. Los Venados inician con el pie derecho, vencen 4-1 al equipo de los Potros del Atlante. En el béisbol, los Leones también triunfan 3-1 ante el equipo de los Olmecas de Tabasco y empatan en el liderato de la zona sur al equipo de los Tigres. Le tendremos los resúmenes. En información del deporte amateur, se presenta lo que va a ser la 9ª edición del Mundialito de Fútbol de Playa. Se va a realizar del 7 al 11 de agosto en el Malecón Internacional del Puerto de Progreso. Y en el boxeo también se presenta el torneo municipal Mérida Me Mueve. Serán 12 funciones arrancando el próximo 2 de agosto. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas tardes, Mario. Sí, ya listos con la información ya a mitad de semana de este miércoles. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación: 940-7600, las redes sociales en Twitter y también en Facebook en @DeportesTeleYuc y @DeportesTeleYucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Y por cierto, oye, otra noticia importante del fútbol, ya que otro ícono del Cruz Azul, Melvin Brown, aquel defensa central, va a ser ahora técnico de los Cafetaleros de Chiapas en la Liga de Ascenso. Así que los cruzazulinos, destacando también en otro ámbito que no es el de jugador. Esteban Torres marcó par de anotaciones y los Venados FC Yucatán vencieron ayer en el Carlos Iturralde 4-1 al Atlante en la primera fecha de la Copa MX. El resumen. Los Venados FC Yucatán iniciaron con el pie derecho su participación en la Copa MX, tras vencer este martes en el estadio Carlos Iturralde Rivero 4-1 a los Potros del Atlante. Esteban Torres contribuyó con par de goles, en tanto que Aldo Polo en tiro penal y el Yuca Eduardo Fernández completaron la cuenta. Eric Vera marcó la única anotación del representativo de Quintana Roo. El primer gol del partido lo firmó al minuto 12 de acciones el capitán Aldo Polo, tras cobar con acierto una pena máxima que no pudo detener el arquero Héctor Lomelí. Al minuto 35, Esteban Torres, con un remate de cabeza, incrementó la ventaja de los Ciervos 2-0. Ya en la parte complementaria, el mismo Esteban Torres volvió a aparecer en escena para firmar su segundo gol de la noche, esta vez de pierna zurda y a segundo poste, que dejó sin oportunidad al portero visitante. Al minuto 80 de acciones, Eric Vera descontó por los Potros y marcó el único gol del Atlante. Finalmente, ante el festejo de los 3,272 aficionados en la tribuna, el Yuca Eduardo Fernández puso cifras definitivas a 4 minutos del final, con un soberbio disparo al ángulo. El próximo partido de los Venados FC será este sábado, cuando visiten a los Loros de Colima en la fecha
fecha 1 de la Apertura 2019 del ascenso. Como invitado especial al arranque de la temporada, asistió este martes al Carlos Iturralde el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien habló sobre el proyecto del nuevo estadio de fútbol. A todos nos encantaría poder tener un estadio nuevo, un estadio que cumpla con las expectativas de los aficionados, pero bueno, pues luego lo primero es que tenemos que sentar las bases, ¿no? Evidentemente una ciudad, un estado tiene muchísimas necesidades y bueno, seguramente con el apoyo de la iniciativa privada podemos estar haciendo algo muy interesante, pero para eso hay que tener mucha paciencia y hay que tener pues ahora sí que mucho oficio. Al término del partido de la fecha 1 de la Copa MX, hablaron los técnicos protagonistas, Alex Diego del Atlante y Sergio Orduña de los Venados. Sí, bueno, creo que era un partido parejo hasta el minuto 8. Entendemos que el fútbol hoy es muy competitivo y más la Liga de Ascenso es muy igual. Y con uno menos, bueno, pues por supuesto que es mucha la desventaja. Intentamos ajustar, pero naturalmente Mérida, y más en su casa, creo que concretó bien las que tuvo y nosotros no pudimos reaccionar a ese golpe anímico tan fuerte que tuvimos al minuto 8. Bien dice, ¿no? Importantísimo empezar ganando aquí ante nuestro público, nuestra cancha, con ese marcador, aunque pues, sí, en un momento estuvieron 10 jugadores nada más en la cancha, pero lo aprovecharon muy bien, muchachos. Yo creo que han hecho una muy buena pretemporada y no hablo nada más de los que jugaron. Guardamos a 4 o 5 para lo que viene el torneo de liga, que es el sábado contra Colima. Entonces me quedo muy contento, pero pues, es el inicio recién y eso es triunfo. Este triunfo te da confianza, te da seguridad. Bueno, y otros que ganaron también, pero en el Parque Cuculcán fueron los Leones, 3-1 a los Olmecas de Tabasco. Por cierto, durante este juego, en la quinta entrada, se le entregó por parte de la directiva melenuda un reconocimiento a la selección Yucatán, categoría 15-16 años, que hace unos días ganó el Campeonato Nacional de Regiones en esta ciudad. Oportuno ataque de 3 carreras en el amanecer del juego fueron suficientes para que los Leones de Yucatán vencieran anoche 3-1 a los Olmecas de Tabasco en el Parque Cuculcán para extender así su racha a 6 éxitos al hilo y alcanzar la primera posición de la zona sur, empatados con los Tigres de Quintana Roo. En el mismo primer capítulo, Jonathan Jones anotó la de la quiniela gracias a imparable productor de Luis Felipe Juárez. Y momentos después, Xavier Scruggs detonó cuadrangular de 2 carreras para sentenciar el ataque. Los Chocos únicamente hicieron daño en la cuarta tanda al anotar Ronnie Muselier con imparable productor de Oswaldo Arcia. Dustin Crishaw lució durante 6 entradas completas, en las que permitió una carrera y ponchó a 6 para obtener su primer triunfo de la campaña. Lo relevaron Manny Parra, Andrés Ávila, Enrique Burgos y Josh Luque, quien llegó a 14 salvamentos en el presente campeonato. La derrota fue para el abridor Dennis O'Grady en 6 episodios. A partir de este miércoles, el duelo monticular será protagonizado por Marcos Machado contra el melenudo José Samayoa. Vamos a la pausa, regresamos. Se presentó lo que va a ser la 9ª edición del Mundialito de Fútbol de Playa. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú. Personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música.
El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros en Deportes Tele Yucatán te informa. Del 7 al 11 de agosto en el Puerto de Progreso será la 9ª edición del Mundialito de Fútbol de Playa. Los detalles. Por 9º año consecutivo, el Malecón Internacional del Puerto de Progreso será sede del 7 al 11 de agosto próximo del Mundialito de Fútbol de Playa, evento en el cual participarán 66 equipos, según informó este miércoles en conferencia de prensa Daniel Roselo, organizador del torneo. Contentos nuevamente de poder organizar otro torneo más, otro Mundialito en vacaciones de julio y agosto. Tenemos 12 categorías, en este momento tenemos 66 equipos que están inscritos, se pueden seguir inscribiendo. Tenemos la página que es Fútbol Playa MX, tanto en redes sociales, Facebook y en Instagram, ahí pueden mandarnos un mensaje. Y estamos muy contentos, la verdad, tenemos presencia también de otros estados y también de Costa Rica, viene nuevamente un equipo a participar allá, que eso la verdad nos halaga mucho, ¿no? Su presencia, ¿no? El Mundialito de Fútbol se jugará en 12 diferentes categorías que van desde la de microbios hasta la libre internacional, incluyendo 3 divisiones en la rama femenil. El torneo empieza el 7 de agosto y finaliza el 11. Desde el 7 al 11 empezamos a las 9 de la mañana, tenemos la inauguración a las 5 de la tarde del mismo miércoles. Y el Malecón Internacional de Progreso, que está a la izquierda entrando a Progreso, está bajando por la calle 94, ahí ya tenemos 3 canchas, de hecho ya pueden ir a practicar y a jugar porque están instaladas, y obviamente ya para el torneo, ya obviamente ahí no se va a poder, pero ahora la gente inclusive puede ir a practicar fútbol de playa. Daniel Roselo destacó que a la par del Mundialito y del torneo de Copa de Fútbol de Playa que organiza en 2 de los periodos vacacionales en el Puerto de Progreso, en el mes de enero del próximo año organizará la primera edición del campeonato de liga de este deporte. Bueno, y cambiando de tema, en el boxeo amateur, hoy se presentó lo que va a ser la primera edición del torneo municipal Mérida Me Mueve en el boxeo en barrios, colonias y comisarías. Se presentó este miércoles la primera edición del torneo municipal Mérida Mueve en el boxeo en barrios, colonias y comisarías, el cual contempla un total de 12 funciones amateurs. Informó este miércoles en conferencia de prensa Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de deportes del Ayuntamiento de Mérida. Son 12 funciones que se van a hacer. Empezamos en este próximo viernes en la plaza principal, en la casa de la ciudad, y nos vamos a ir a todas las colonias, a San Sebastián, a Unidad Deportiva Calquel, Zacoté, María Luisa, Bojorques, y vamos a finalizar en Cholul, la tierra de Santiago Méndez, aquel gran campeón nacional que la categoría mini mosca que ya nos dejó, pero es hacer un reconocimiento, y lo recalco, a la historia, al ayer, trabajando el hoy para el futuro del boxeo. La primera función será el 2 de agosto en los bajos de Palacio Municipal y se realizarán entre 8 a 12 combates, siendo estos a eliminación directa. Todas las funciones serán totalmente gratuitas. Este torneo Mérida Me Mueve en el box tiene el principio fundamental de crear una vitrina para esos jóvenes deportistas que están en nuestra ciudad a través del boxeo, el que puedan capitalizar sus sueños a través del deporte. Y obviamente una de las cosas y los factores es alejar a la gente de los vicios, alejar a la gente de las drogas, pero vamos a ir a las colonias más populares para hacerle un reconocimiento al ayer y trabajando el hoy por el presente, por el futuro de la ciudad. Las categorías en las que los pugilistas podrán participar en este torneo serán la libre hasta los 17 años en ambas ramas, así como la juvenil varonil, que será únicamente de 15 a 16 años respectivamente. Bueno, pues ahí está este torneo de boxeo amateur, 12 funciones, Mérida Me Mueve. Pues ya nos vamos, a nombre de todo el equipo les recuerdo, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. ¿Algo más, señor Lizama? Por fortuna, pues ya pasó la lluvia, ya llovió, así que hay pronosticado juego hasta el momento en el Cúculca. Si no vuelve a caer la lluvia, habrá partido. Gracias, nos vemos en la noche.
hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel. Todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados.